Hola a todos, Hola a todos, bienvenidos. Soy Pomiun. Hoy les voy a enseñar un estilo de ropa y maquillaje que se llama Yojifuku. Es un estilo un poco controversial. Antes de empezar, aclaro que el objetivo es parecer como un muñeco. Y obvio, este video va para las personas que les gusta también este estilo y quieren arreglarse igual. Empecemos primero con el maquillaje. Para este maquillaje vamos a necesitar lentes de contacto. Si quieren un video sin lentes de contacto, me dicen en los comentarios. Pero de todas formas queda bonito sin lentes de contacto en caso que no tengan. Son estos lentes de contacto que son como de muñeca y agrandan la pupila. Es la primera que nos vamos a poner para no arruinar el maquillaje, poniéndonos los lentes de contacto, porque a veces uno lagrimea bastante y termina dañando el maquillaje. Entonces por eso es lo primero que se tiene que poner. Se echan su super base, contornos. La verdad no sé casi nada de contorno ni de iluminación para el rostro. En mi cara y en mi caso siento que me hace ver mayor hacerme contornos. Así que solo me echo un poco de base. En los párpados también me echo porque cuando fui a la playa me eché protector solar toda la cara excepto en los párpados. Entonces siento que quedaron como oscuros. Vamos a usar un rubor súper rosado. Este rubor lo uso para perfilar un poco la nariz. Y en las mejillas. Me gusta echarme aquí. Que el rubor agarre un poco el párpado. Ya está listo el rubor. El delineado va a ser como un poco circular. O sea, no le vamos a terminar tanto en puntas, sino como en círculo. Yo maquillo solamente hasta el centro del ojo. Porque si termino de delinear el ojo completo, se me va a ver así muy como de alien. Ya tenemos el delineado. Ahora usen una sombra marrón oscuro. Vamos a terminar como de unir el ojo con el delineado con la sombra. Ahora también en la esquina del ojo. Esto que acabé de hacer no es muy recomendable para ojos que son muy pegados. Por eso, antes de querer hacer un maquillaje, primero tienen que aprender cómo es su tipo de ojo y qué les conviene más para saber cómo adaptar el maquillaje a tu tipo de ojo. ¡Listo! Para que el ojo quede con el delineado, vamos como a Por último, la bolsita del ojo. Esto es lo que le da como el toque. Ahora voy a usar un poquito de la misma base para iluminar un poco la bolsita. Las pestañas. La máscara de pestañas. Con una pinza lo que van a hacer es juntar un poco las pestañas. Si no tienen pinzas pueden agarrar la máscara de pestañas y se hacen como hacia los lados. En vez de así, se lo hacen así. Vamos a usar máscara de pestañas. Digo, labial.
Vamos a usar una tinta. Me faltan las cejas, pero la verdad es que yo soy tan mala tema de las cejas que me da miedo enseñarles algo. Les voy a enseñar cómo me maquillo las cejas, pero siento que no lo hago bien. Mis cejas siempre han quedado feas. Sí, son mis cejas sin maquillar. En esta parte hago como una punta. Me alargo un poco las cejas. Y ya simplemente lo relleno. En esta parte, como no tengo casi ceja, lo que hago es hacerla como rellenarla un poco hacia arriba. Y listo, no le hago nada más. Vamos con la ropa y el peinado. Ya saben que este estilo es bastante colorido. Vamos a usar esta camisa. Vamos a usar esto. Está bien bonito. Lo vamos a juntar con estas medias de conejito. Veamos qué tal queda. Como esta cosa quedó bien corta, entonces vamos a usar este short de abuelita. Y estos zapatos. Ahora el peinado. Vamos por los accesorios. No vamos a usar tantos accesorios porque si le ponemos mucho tal vez no parezca bien el estilo. Besitas. Vamos a usar este tipo de pulseras. Anillos. Estos anillos de caramelo y dona. Espero les haya gustado el video. Elijan cuál va a ser el próximo maquillaje en los comentarios. Muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse, por ver hasta el final. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y recuerden que hago streams en Twitch. Allí bailamos y jugamos para que vayan a Twitch. Muchas gracias a todos. Los veo en el próximo video.